Hola a todos, soy Lalmón y esa es la reseña de la película The Witch o La Bruja. Es cierto que actualmente el cine de terror tiene una crisis, incluso hasta como de identidad, y lamentablemente gran parte del público la va tomando menos y menos en serio. Hablo claro de la gente que no es true en el género. Y de repente llega a nosotros The Witch, que es innegablemente una película muy interesante. Nos cuenta la historia de una familia conformada por 5 integrantes que son desterrados de unos plantíos, de un terreno, y buscan un nuevo lugar donde establecerse y poner su granja. Escogen este lugar aislado y al lado de un bosque que lamentablemente alberga a una bruja. Muy bien, esta película te invita a pensar. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la verdad, para disfrutar la película del 100% debes tener un conocimiento básico sobre lo que es la mitología de las brujas, sobre qué hacían, el tipo de rituales que efectuaban, porque hay gente que por ejemplo no sabía que tomaban a los niños sin bautizar, o que infectaban la comida, o los animales, o etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo de cosas son cosas que se nos muestran muy vagamente en la cinta. Por lo tanto, es una película que, como mencionaba anteriormente, te invita a pensar. ¿Y cómo es esto? Es porque la película no se dedica a explicarte las cosas, se dedica a un público que ya tiene un poquito de conocimiento o que puede deducir de qué se trata. No tiene por qué explicarte todo lo que pasa y crea una atmósfera muy real, muy creíble. Es una película muy bien dirigida, muy bien escrita y muy bien actuada. Y haré énfasis en el guión y dirección de esta película, porque esta película es el primer largometraje del director Robert Eggers y lo hace muy bien. Se nota mucho la visión que tiene, se nota mucho en los planos, en la estética de la película, en su ritmo. Se nota que va por muy buen camino. Espero que tenga muchos más trabajos como este. Y hablando un poco del guión, está, para empezar, escrito basado en escritos, valga la redundancia, y reportes sobre casos de brujería real. Cosa que por cierto me pareció muy inteligente explicar al final de la cinta y no al principio. Creo que no te arruina el análisis post película que dichos datos te orillan a hacer, y también no te arruina con prejuicios, como todas esas que empiezan diciendo que están basadas en cosas reales, que bueno, ya son el colmo. Esta película solamente como que te lo añade para que sepas y al final te hace pensar mucho más en lo que acabas de ver. El guión tiene partes muy discursivas y tiene énfasis muy especiales. Hablan mucho de Dios, por ejemplo, y de cómo esta familia no lucha con nada más que con su fe. Pero era de esperarse y era lo más fiel que se podía hacer por la época en la que está montada esta película. Te muestra perfiles psicológicos muy adecuados para las personas de dicha época, y si eso le sumamos la buena caracterización, la locación que para mí fue perfecta, hace un todo de una experiencia bastante adecuada para esta cinta. Y eso que la locación solo es una locación y está muy bien utilizada. Ahora, hablando un poquito de los actores son excelentes. Aclarando, para el tipo de película y para todo esto, son excelentes. Tengamos en cuenta que básicamente son 5: el padre, la madre, bueno, son 3 niños. Los son dos gemelos, una muchachita y el otro hijo, que es como el de en medio. Empezando por el padre, el señor Ralph Fiennes tiene unos matices muy interesantes, sobre todo con el manejo de su voz, porque hace que varias partes del diálogo tengan un sentido mucho más oscuro y desesperado. Precisamente en partes donde está rezando como con mucha desesperación, se hace increíble. La madre Kate Dickie lo hace muy bien. Yo creo que su papel era como de ver a alguien sufriendo, alguien en una situación muy difícil, y a pesar de todo esto, no sentir empatía por ella. Y se logra muy bien. Los gemelos fueron bárbaros. Ya saben que casi siempre los niños en las películas lo tienen que hacer de huevos. Y pues lo hicieron. En películas de terror siempre se prestan a hacerlo, teniendo en cuenta que su inocencia se ve retorcida por estas temáticas. A Harvey Scrimshaw, que interpreta al niño llamado Caleb, y la señorita Taylor-Joy, wow, le hicieron genial. Y bueno, y es que ellos realmente son como, digamos, los protagonistas, mucho más Anya Taylor, quien interpreta a una jovencita llamada Thompson, quien tiene mucho más protagonismo. La verdad que yo en un punto llegué a dudar de ella, y es por lo bien que lo actuó. Esta niña lo hizo muy muy bien. Hay puntos específicos en la cinta donde verás su interpretación se vuelve envolvente. Cuando no piensas en otra cosa más en lo que estás viendo, ella lo logra. Para mí, ella y el padre son los que más destacan de estos 5, porque todos te hacen dudar en un punto, y es porque ningún personaje de esta cinta está escrito de manera obvia, y eso, a mi parecer, es de agradecerse. Estéticamente, esta película me gustó bastante. Si bien hay muchas películas que usan esta escala de grises, con acentos de color muy específicos,
yo creo que en esta ocasión se logró de manera muy adecuada. Los tonos fríos del bosque que te hacen sentir lejos, y estos mismos tonos en la casa que hacen que todos sean personajes planos, que sean personajes tristes. Todo eso se refleja muy bien por esta psicología del color. Incluso hay unas escenas que recuerdo muy bien dentro de la casa, donde hay poca luz, es luz cálida, pero es escasa, y es escasa en argumento y físicamente también. Por hablar de nuevo de estos temas de Dios y religión y todo esto. Ahora, hablando del terror de esta película, he de decir que yo creo que este terror es mucho más psicológico que físico. Y me gusta mucho. Si hay algo que muchas películas actuales de terror han usado y sobreexplotado son los screamers. Y qué pinches bueno que esta película no tenga ninguno. Y no es porque me caguen, no, está bien, pero es que no utilizan sustos baratos. Si hay algo que te da terror en esta película, son los hechos mismos que ocurren. Si es porque alguien se cae, es por cómo se cae, me explico, no es porque se caiga y aparezca una música super cabrona y una toma sorpresiva y por eso te asustaste. No, no son sustos baratos, es a lo que me refiero. Y por eso muchas personas a lo mejor no les gusta tanto porque no los va a hacer que se caguen de miedo, así como les menciono. Puede que les haga reflexionar mucho más y a muchas personas no les gusta eso. Pero es una parte del género de terror que muy pocas personas han explorado y que a mí personalmente me gusta mucho. Por ejemplo, muchas películas orientales del género de terror son así, son psicológicas, más que gráficas, ¿me explico? Me acabo de acordar de una escena, no es tanto un spoiler, pero es una escena donde aparece la bruja y aparece en su forma real, por así decirlo, y está chupando a una cabra. Fue una muy buena escena, ahora que lo pienso. Y retrata mucho de la película en esa escena. Te dice mucho de cómo es esta película, de qué te quiere transmitir, de qué tipo de terror estamos hablando. También un punto interesantísimo me pareció la banda sonora. Es muy tétrica y va muy bien con el color de la película. Hay partes en donde no pasa nada. Y precisamente es otro punto del ritmo de la película. No pasa nada. Y tú sientes que va a pasar algo, ¿saben? Cuando estás como esperando el screamer, precisamente. No pasa nada. Y la música te está anticipando algo y tu corazón late más pesado, más rápido. Y sientes que te estás preparando físicamente para el putazo. Y no pasa nada y solamente se ceba el susto. Pero en esta película no se siente como si fuera a ver un screamer. Se siente solamente como la tensión. Muy bien logrado en la cinta, muy bien logrado en la banda sonora. Es un punto muy importante que a mí personalmente me gustó muchísimo. Es una buena cinta de terror. No es la quinta maravilla, pero está ahí para entretenerte, para perturbarte y sobre todo yo creo que para despertar esa curiosidad, si no la tienes, sobre la cultura tan extensa de las brujas de antaño. Es una película que tiene poco presupuesto, pero no se hace notar. No sentí en ningún momento que tuviera algo que yo dijera que lo pudieron haber hecho de mejor manera. Que hicieron algo medio chafa porque no les alcanzó para hacerlo de manera chingona o cosas así. No, esta película tiene lo que debe tener. No sentí que tomaron decisiones diferentes para poder resolver las que no podían resolver por el presupuesto. Me pareció que todo está adecuado. Supieron resolver bien o estaba muy bien planeada. Mi única queja súper pequeñita es que al final esperaba un pequeño plot twist mucho más grande. Pero es el final que realmente se merece la trama. Con todo esto del pecado y la tentación que la iglesia siempre ha manejado. Porque esta cinta al estar basada en una época tan religiosa y con tanto trasfondo, obviamente no podía escaparse de un final de este tipo. Así que solamente son mis caprichos hablando, porque esta película, así como está bien. Pero en fin, si tuviera que dar una calificación a esta película, para mí sería un 7.8. Pero bueno, eso ha sido todo de mi parte. No olvides dar like si te gustó el video y comenta qué te pareció la película, si ya la viste o si la quieres ver. Comparte el video con ese amiguito que dice que no le asusta ninguna de terror porque todas son una mierda. Suscríbete aquí abajo para unirte a la tribu. Yo soy Lalmón. Ustedes son geniales y nosotros nos estaremos viendo en la próxima. Bye. No mames.